Segunda vez cerrado la puerta del salón. Comunícate ahí con... ¿Cómo se llama? Nosotros terminamos el tema de función pública, ¿verdad? Sí. Ok. Iríamos al tema de personalidad jurídica del Estado. ¿Ustedes tienen ¿no lo tienen? No. Ok. Fíjense. Este tema se denomina personalidad jurídica del Estado, teoría. Personalidad jurídica del Estado. Y teorías de representación de la administración. Lo fundamental aquí en este tema es que nosotros vamos a estudiar lo concerniente a las teorías de representación de la administración, ¿no? Y a la personalidad o distintas personalidades que tiene o asume el Estado venezolano. Este sería el tema número 7. 5. Por El fin. tema 5 del esquema. Organización del poder público, que es el tema introducto, es 1. Fuentes del derecho administrativo, 2. Ok, entonces, principio de fuentes del derecho administrativo sería el 1. Principio de legalidad sería el 2. Administración pública sería el 3. Función pública sería el 4. Este sería el tema 5. Si tomamos en cuenta el tema introducto sería el 6. Correcto. Ok. Sería el tema 5. Ok. Ya terminamos. Aquí lo importante es saber distinguir, ¿no? Cómo el ordenamiento jurídico establece lo concerniente a las personas jurídicas, aquellas que tienen entidad, ¿no? Nosotros aquí tenemos que distinguir dentro del ordenamiento jurídico, ¿no? Cómo se rige lo relativo a la personalidad jurídica en el derecho interno, que es el derecho nacional, ¿no? Aquí tenemos en primer lugar como reconocimiento de personas jurídicas a las personas naturales. Dentro de las personas naturales nos referimos a lo que la doctrina civil denomina también personas físicas o concretas. Estas personas naturales no son otra cosa que individuos de la especie humana.
no existe personalidad jurídica de individuos distintos en los de la especie humana. Los animales, por ejemplo, no tienen personalidad jurídica. La cosa es que ahora, de hace 20 años para acá, tengan un régimen de protección. Pero porque tengan un régimen de protección no significa que tengan personalidad jurídica. Ellos siguen siendo objeto de derecho, por eso es que son susceptibles de tráfico comercial. Si ellos fueran sujetos de derecho, no sería ilegal la existencia de, por ejemplo, de tiendas de mascotas. Que no pudiera ir a comprar un cachorro, comprar un perro, porque es como si alguien colocara una tienda de ventas de bebé. ¿No? Y eso es ilegal porque sería trata de personas, tráfico humano. Los animales no tienen personalidad jurídica. Lo que tienen es un régimen de protección. Digamos que las legislaciones más avanzadas lo consideran, como lo denominan ahora, seres sintientes. Reconoces que hay, en algunas especies, no solamente existe, porque hay que distinguir entre el dolor y el sufrimiento. En principio, todas las teorías en materia de psicología te decían que uno de los elementos desde el punto de vista de la psiquis que nos diferenciaba de las otras especies, ¿no?, es la capacidad de sufrir, el sufrimiento. El dolor y el sufrimiento son dos cosas distintas, ¿no? Tú puedes sentir dolor sin sufrir. Hay especies que sienten dolor, pero no tienen capacidad de sufrir. El sufrimiento es una connotación más de orden psicológico que de orden físico, ¿no? Tú puedes sufrir sin sentir dolor y puedes sentir dolor sin sufrir. Y hay dolor que conlleva sufrimiento, ¿no? Y hay sufrimiento que conlleva dolor. En el caso de las legislaciones más modernas, consideran que hay especies de animales que realmente, o sea, se ha desandado ese camino de distinguirnos de que ellos solamente sienten dolor y no sufren, y se entiende que hay algunas especies que sí tienen capacidad, sufren. Por ejemplo, los perros sufren profundamente, sobre todo cuando ven la ausencia, ven un problema que hay con el dueño, con el amo, un caso perciben el entorno cuando hay agresividad o, por ejemplo, de enfermedad o la muerte de alguien que es del entorno de la familia, del cual se sienten parte, perciben sufrimiento, igual que cuando los regalan o los abandonan, sienten una situación, los expertos en psicología animal te dicen que sienten una situación de vulnerabilidad y desprotección similar a como si abandonaras un niño, ¿no?, en un basurero, un parque o algo por el estilo. Pero lo cierto es que estos individuos de la especie humana, para tener personalidad jurídica, ¿no?, según el ordenamiento jurídico nuestro y que ustedes les enseñaron el año pasado en sus grandiosos estudios en Derecho Civil 1, persona, tenemos dos tipos de capacidades. Una que se adquiere al momento del nacimiento, y se le denomina capacidad jurídica o de goce. Según la legislación patria que nosotros adoptamos, debieron haberla explicado, yo no sé quién les dio clase a ustedes de personas, Lidia, quien fuese, que le diera clase de Civil 1, no voy a poder indagar, tampoco me interesa. Debieron haberles explicado que los individuos de la especie humana tienen una capacidad que al momento de nacer. Nosotros adoptamos la teoría francesa, ¿no?, que es, a diferencia de la teoría italiana, que es la teoría de la vitalidad, es decir, con que nazca vivo es suficiente. Aunque tenga 5 minutos de vida, la criatura es suficiente para considerar que existió y es un individuo de la especie humana. Por eso es que bajo la concepción francesa, si la persona nace y tiene una vida muy corta, 5, 10 minutos, media hora, entonces
usted levanta un acta de nacimiento y también está obligado a levantar un acta de función y dejar sentado en el acta de función que esa persona existió, vino al mundo y que tuvo, bueno, con 10 minutos de vida, 20 minutos de vida, media hora de vida, una hora de vida o 24 horas, un día de vida, dependiendo. Mientras que la concepción italiana, que es la teoría de la viabilidad, para que pueda considerarse, reputarse, sería la acepción correcta del término, como individuo de la especie humana, no es suficiente con que nazca vivo, sino que la vida no sea viable fuera del útero materno, es decir, que no se requieran medios extraordinarios para la existencia. Si por ejemplo un 7 mesino, un 6 mesino, un 8 mesino requiere de cuidados, por ejemplo, intensivos en una incubadora artificial o algo por el estilo, para poder estar vivo, porque tiene de repente prematuros todavía no tiene desarrollado los pulmones o algunos órganos que son vitales para la existencia, no se considera allí persona hasta el momento que esa vida es sostenible, es viable, ¿no? Independientemente de cualquier cuidado intensivo y fuera obviamente del útero materno. Allí, si nació vivo y murió a los 10 minutos porque requería cuidados intensivos, ahí no levantas ni acta de nacimiento ni de función. Es como si no existió, como si fue una incidencia, algo que ocurrió de forma irrelevante, ¿no?, en la vida de la persona, y no queda constancia de la existencia de ese individuo. Nosotros, que tradicionalmente la legislación venezolana, en todas sus ramas, pero más que todo en el área del derecho civil, hemos mirado hacia el ordenamiento jurídico francés, hacia la legislación francesa, al menos desde el siglo XIX hasta hace poco. Nosotros adoptamos la teoría de la vitalidad, es decir, con que nazca y nazca vivo es suficiente, ¿no? Y luego hay una segunda capacidad que se adquiere con la mayoridad, que es la denominada capacidad de obrar o de ejercicio. En principio, usted es individuo de la especie humana, es sujeto de derecho, pero no tiene capacidad de obrar o de ejercicio, no es titular de derechos y obligaciones. Usted está sujeto los primeros 17 años de su vida, en el caso nuestro. Hay ordenamientos jurídicos en los cuales hasta los 21 años de edad, ¿no? Depende cómo establezca la legislación a qué edad se adquiere la mayoría. Usted existe, tiene un régimen de protección, pero usted no es titular de derechos y obligaciones, no tiene, por ejemplo, capacidad contractual. Usted no puede tampoco elaborar, no puede prestar servicio en un trabajo, sino que tenga una autorización especial. Esa autorización especial tiene que ser un permiso que le hayan sacado, además avalado por los padres o representantes o tutores que tenga allí para poder prestar, porque si no estaría incurso en un delito que es el de explotación infantil, la cual no solamente abarca la primera etapa de la infancia, sino que también es el mismo delito si el que está trabajando tiene 15 años, 16 años, 17 años de edad. Entonces, la capacidad de obrar o de ejercicio, lo que te permite es que alcanzas la mayoría, se te reputa, se te trata desde el punto de vista jurídico, independientemente que se sepa que desde el punto de vista psicológico y social, incluso desde el punto de vista biológico, como lo ha determinado la medicina, la antropología física, la psicología, la psiquiatría, que estás en una etapa de transición llamada adolescencia. No obstante, desde el punto de vista de la ley, en una ficción, aquí se te da un tratamiento como si fueras un adulto. Por eso que se varía y no es universal.
porque depende. Hay legislaciones en las cuales establece la mayoría, por ejemplo, los 16 años de edad, en el caso de Países Bajos y Alemania. Hay legislaciones que suele ser relativamente generalizado, que le establecen, como en el caso nuestro, a los 18 años de edad. En el caso nuestro, lo que tenemos que revisar la legislación civil, artículo 18 del Código Civil, parece que la mayoría se adquiere con el cumplimiento de los 18 años de edad, pero aparte, esa titularidad en el ejercicio de los derechos y deberes ejercicio de derecho y ser titular también de obligaciones o deberes, irradia en el campo de lo político vía primer párrafo del artículo 64 constitucional, que establece que a los 18 años de edad tienes capacidad también para ejercer la ciudadanía, que es la titularidad en el ejercicio de los derechos políticos. No, como bien saben ustedes, son enjundiosos estudios en Derecho Constitucional el año pasado. Entonces, y está la llamada mayoría universal, que la mayoría universal es la que se adquiere normalmente a los 21 años de edad. A los 21 años de edad, casi en todo el orbe, ya eres mayor de edad. Si tienes ambas capacidades, entonces se sostiene que tienes capacidad plena. Y esta capacidad se presume. O sea, a partir de los 18 años de edad, tú presumes que un individuo tiene capacidad plena. Esa es la regla general. La excepción, tienes tú que demostrarlo. La excepción es que alguien alegue y demuestre que siendo tú mayor de 18 años de edad, no tienes capacidad de obrar o de ejercicio. Entonces, para eso tendrá que traerte un documento que normalmente es el decreto de interdicción, es decir, que un tribunal civil haya declarado a esa persona como entredicho. Y para lograr que el tribunal civil declare a la persona entredicho, ¿no?, que es una suerte de lo que llamarían los romanos, ustedes que ven todavía romanos, una capiti diminution, ¿no? Es una forma de obrar en la cual está entredicha la capacidad de obrar o de ejercicio, porque eso se lo denomina interdicción. Y en ese caso, bueno, hay pruebas desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista psiquiátrico, para que demuestren en un tribunal, mediante un informe médico, que esa persona tiene algún tipo de problema, sobre todo a nivel de discernimiento, no está en el ejercicio de sus facultades, por ejemplo, intelectuales o mentales, ¿no? Tiene una capacidad de discernimiento desde el punto de vista afectada o disminuida. El caso de la oligofrenia, el caso de varios síndromes en los cuales no eres funcional, ¿no? Sería demencia senil, Alzheimer, Parkinson avanzado, serían lugares de algún tipo de, por ejemplo, los ludópatas, podrían perfectamente ser declarados entredichos, los dixómanos también pueden ser sujetos de interdicción, los pródigos pueden ser sujetos de interdicción, los narcodependientes también pueden ser perfectamente sujetos de interdicción. Aquí tenemos entonces, en primer lugar, tenemos las personas naturales, pero aparte de las personas naturales, también en el derecho interno se reconocen como personas jurídicas a las denominadas, siendo aquí cacofónico, a las personas jurídicas propiamente dichas. Estas personas jurídicas propiamente dichas se les llama también, se les conoce con el nombre de personas complejas o abstractas, porque ellas son, según lo afirman los civilistas, ¿no?, producto de una ficción legal, una ficción de derecho. Son
producto de la invención del intelecto humano, pero a estas organizaciones se las trata como si fueran individuos de la especie humana. Entonces, estas personas jurídicas propiamente dichas son de dos tipos. Son de derecho privado y dentro de derecho privado distinguen las que tienen fines empresariales o fines de lucro, aquí tenemos, por ejemplo, independientemente que sean del sector privado o del sector público, no importa. Aquí no hay distinción de que me estoy refiriendo a empresas solamente del Estado. Por supuesto están, y lo vamos a colocar las empresas del Estado, pero también están en el sector privado. Aquí entra la Polar, la ODC, el Grupo 1BC, tenemos el caso de las sociedades anónimas, tenemos el caso de, bueno, los que les gusta la de compañía anónima, tenemos el caso, aunque ya no es utilizado mucho, sin embargo está resurgiendo en algunos lugares como España o la Argentina, la SRL, que es la Sociedad de Responsabilidad Limitada. Tenemos el caso también de la SACA, que es la Sociedad Anónima de Capital Abierto, o tenemos el caso de la SAICA, que las entidades financieras suelen utilizarla mucho, que es la Sociedad Anónima Inscrita de Capital Autorizado, ¿no? Todo eso, aquí también se encuentran los fondos de comercio. Todo ello tiene fines de lucro. Independiente, y por supuesto, si quiere agregarle para distinguirlo, puede agregarle aquí empresas del Estado. Están todas las empresas del Estado, aquí tienen fines de lucro, obviamente. Empresas del Estado. Para distinguirlo. Todos son sujetos de derecho privado con fines de lucro, fines empresariales. Mientras que tiene otros que son sin fines de lucro, que no tienen fines empresariales, en los cuales también, a grosso modo, se encuentran ahí las fundaciones, independientemente que sean fundaciones del Estado, como Funvici, o fundaciones del sector privado, la Fundación Midop, por ejemplo, que pudiese ser asociaciones civiles, sociedades civiles, entrarían acá, Alianza para una Venezuela sin droga, PLAFAN, planificación familiar, la sociedad anticancerosa, entrarían allí dentro de lo que serían sujetos de derecho privado sin fines de lucro, sin fines empresariales, fundaciones, asociaciones civiles y sociedades civiles. Luego tenemos que reconocen el derecho privado a los sujetos de derecho público. Y dentro de los sujetos de derecho público tenemos que distinguir tenemos
Dentro del derecho público tenemos a las personas públicas territoriales, Excepción. tenemos a personas públicas territoriales a las cuales le reconoce en el campo del derecho público, en el derecho interno venezolano se les reconoce personalidad jurídica. Aquí tenemos el caso de la República, tenemos el caso de los estados federados, tenemos el caso de los distritos y de los municipios. Todos son sujetos de derecho público territorial, son personas públicas territoriales. Y tenemos personas públicas que son funcionales o no territoriales. Funcionales o no territoriales. Si quieren le ponemos aquí entre paréntesis no territoriales. Entre los cuales tenemos que distinguir, ¿no? Están los institutos autónomos, están los institutos públicos y están las universidades nacionales. Pero también están aquí las academias, cuando me refiero a las academias no me estoy refiriendo a la academia americana donde va a aprender contabilidad, me refiero a las academias nacionales, ¿no? La Academia Nacional de la Historia, la Academia Nacional de la Lengua Castellana, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, o la Academia Nacional de Ciencias Económicas, o la Academia de Medicina, la Superior de Medicina. A eso me estoy refiriendo, a esas academias, a las academias nacionales. Dentro de las personas públicas, independientemente de que se trate de Estado o no, porque no está dentro del Estado, ahí también están las iglesias. Todas las iglesias tienen un régimen de derecho público. Todas. No solamente la Iglesia Católica Romana, sino también todas las iglesias cristianas en todas las ramas que existen dentro del protestantismo, ¿no? Presbiterianos, luteranos, evangélicos, pentecostales, adventistas, los del séptimo día, mormones, están ahí testigos de Jehová, están ahí bautistas, episcopalistas, calvinistas, en fin. También se encuentran allí dentro de la iglesia, porque es lato sensu del sentido, hay otros credos, como el caso del Islam, de sus distintas ramas, que entrarían como sujetos de derecho público, ya sea la rama suní, o sea la rama chiita, o sea la rama alawita, entrarían incluso los drusos, que son una visión o una versión variante, ¿no? Muy cercana al Islam. Estarían ahí el hinduismo con sus distintas ramificaciones. Los más conocidos serían los Hare Krishna, ¿no? Uno de ellos, pero no se agota porque tiene como 5 ramificaciones. El hinduismo estaría... No, pero es que me falta el derecho interno, estoy hablando del derecho interno. Por eso, derechos civiles, cuerpos morales, iglesias. Sí, cuerpos morales, pero los cuerpos morales son parte del sujeto de derecho público. Si quieren lo coloquen como cuerpo moral. Está bien.
Vamos para seguir el esquema que aquí hoy hay preciosismo, ¿cómo se llama? Esquemático. Entonces, 1.2.2.3 cuerpos morales. Los cuerpos morales los tratan como, es una denominación que hoy en día está superada, pero sigue estando en el Código Civil. En el Código Civil se sigue hablando de cuerpos morales. Y ahí es que están las iglesias. ¿Qué tenemos? Ahí tenemos también los colegios profesionales, ¿no? Los colegios profesionales. Ahí estarían las academias, los cuerpos morales. Fíjense, si quieren lo borran acá, ya que estamos siendo preciosistas, a requerimiento del delegado. Estarían aquí las academias nacionales. Y estarían también aquí en los cuerpos morales las universidades. Las universidades nacionales. ¿Algo más que tenga que ir en ese punto para tacharlo otra vez? ¿Ah? ¿Algo más que tenga que ir en ese punto para tacharlo? No, porque en el de derecho público, aparte de los institutos autónomos e institutos públicos, están los sindicatos, que no son cuerpos morales, son los sindicatos, ya sean sindicatos patronales o sindicatos de trabajadores. Porque hay sindicatos patronales, FEDECámara es un sindicato patronal, la Cámara de Comercio es un sindicato patronal, la Cámara Hotelera es un sindicato patronal, la Asociación Bancaria es un sindicato patronal. Los son sindicatos, son organizaciones empresariales. ¿No? Comercio, Fedindustria son sindicatos patronales. En cambio, hay otros sindicatos que son de trabajadores. La CTV, por ejemplo, Fedepetrol, Fetramagisterio, son sindicatos, Federación de los Trabajadores del Plástico, son sindicatos, en este caso, de trabajadores. Fetra Construcción es un sindicato de trabajadores. Mientras que la Cámara de la Construcción es un sindicato de patronal, porque ahí son las empresas. También dentro de las iglesias entra allí, aparte, decía, bueno, el budismo, cualquiera, budismo tailandés, budismo japonés, budismo indio, tibetano, todas las distintas corrientes del budismo, el judaísmo también, ¿no? Ya sean yazidíes, que son ultraortodoxos, sean ortodoxos, o sean judíos liberales, entran allí dentro de la clasificación de las iglesias. Ahí en los cuerpos morales, en el ordenamiento jurídico interno, tenemos que distinguir que es que la diferencia de la Iglesia Católica Romana con las demás iglesias es que por el ordenamiento jurídico venezolano las iglesias todas requieren para reconocimiento de la personería jurídica un permiso que debe emanar de la Dirección General de Culto del Ministerio del Interior y Justicia, porque si no, no es considerado iglesia. Es decir, cualquier confesión que no, para poder ejercer legalmente en Venezuela, profesarse legalmente en Venezuela, tiene que contar con esa autorización por parte del Estado venezolano por órgano del Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Culto, y ahora incluso hay un viceministro que se encarga de eso. Entonces ellos dan una autorización, una especie de permiso, como una licencia, para poder profesar, que se vence y tienen que renovarla cada cierto tiempo. Normalmente tiene un periodo quincenal, y tú ves los pastores trajinando. Por cierto, da muy buen dinero ahí, porque claro, porque eso no lo pagan los pastores, lo pagan la feligresía, porque los pastores vienen y le recogen los reales de los feligreses. Entonces, y obviamente nos pagan a los abogados para poder ejercer su culto. Entonces, ahí se hace bien. En el caso de la Iglesia Católica no requiere permiso, porque la Iglesia Católica tiene firmado un concordato, que es un tratado internacional
Concordato es que, como se le denominan a los tratados internacionales que se celebran con la Santa Sede, ¿no? Como el Vaticano es y la Iglesia Católica, los dos, porque no hay que confundirlo, uno es un Estado, el otro es una entidad no estatal, son sujetos a derecho internacional los dos. Todos los tratados firmados por la Santa Sede, vale decir, los concordatos, ya le otorgan automáticamente reconocimiento de personalidad jurídica. Por lo tanto, la Iglesia Católica no tiene que estar renovando ni en Venezuela ni en ningún lugar del mundo, porque donde está la Iglesia Católica es porque existe un concordato, ¿no? Hablo de la Iglesia Católica Romana, no estoy hablando de otras vertientes del catolicismo como la Iglesia Católica Ortodoxa griega o la Iglesia Católica, porque los católicos tienen también distintas corrientes. Está la corriente mayoritaria, que es la Iglesia Católica Romana, cuyo líder espiritual es el sumo pontífice, el obispo de Roma, que es lo que coloquialmente se le da el tratamiento del Papa, ¿no? Y están las iglesias católicas, por ejemplo, la católica ortodoxa griega, la católica ortodoxa rusa, está también la católica armenia, ¿no? que son ramificaciones del catolicismo. Incluso la iglesia anglicana no se autopercibe como una iglesia protestante, sino una ramificación del catolicismo. El nombre oficial de la iglesia anglicana, que es la iglesia de Inglaterra, es Iglesia Católica Apostólica Reformada Inglesa, porque la reforma consiste cuando Enrique VIII se le ocurrió que divorciarse de Catalina de Aragón, no le otorgó el Papa el divorcio, se negó a darle el divorcio. Entonces él, como no le gustó la decisión pontificia, separó a la iglesia de Inglaterra, la Iglesia Católica de Inglaterra, para que no fuese guiada por el obispo de Roma. Se autoproclamó gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra, que todavía sigue siendo el cargo que tiene el rey del Reino Unido. Carlos III es rey del Reino Unido y gobernador supremo de la Iglesia anglicana, ¿no? Y bueno, siguió el rito del catolicismo, el mismo, en fin. Lo único que varía, en principio, que variaba, era el hecho de que no se guiaban por el Papa, sino que el líder espiritual era el rey de Inglaterra en principio, ni siquiera era el Reino Unido, era el rey de Inglaterra. Ahora hay otras variantes que han hecho un poco más difícil la reconciliación, que es que permiten el ordenamiento de mujeres, permiten el ordenamiento de homosexuales. Entonces eso ha hecho incluso que emigre, que es lo que se ve, el fenómeno que se está dando ahorita en buena parte del mundo y sobre todo en Europa, que son esas conversiones masivas al catolicismo. En el caso de Inglaterra, se le ha ido casi la mitad de la feligresía a la iglesia anglicana, han ido claro, lo más cercano a la iglesia católica romana, entonces han ido a convertirse al catolicismo romano. Eso sería en el derecho interno. Ahora vamos a los sujetos de derecho internacional. ¿Alguna pregunta con relación al derecho interno? ¿Alguna observación, Ana Cristina o Daniel Leonardo, que son unos vigilantes y guardianes del esquema tal cual como yo les di? Si hay una pequeña variante, entran en alguna crisis espiritual o psicológica. ¿Ah? ¿No? Está bien, está tal cual. ¿Hay alguna pequeña desviación allí? ¿Cuál fue? Que nos había dicho, por ejemplo, que... Es que los sindicatos no son cuerpos morales. ¿Quién tiene el Código Civil aquí? Léase el artículo, si mal no recuerdo, es el artículo... tráigame, creo que es el 19. Ok, léete el 19, Santiago Alonso. ¿A quién le toca la relatoría en el día de hoy? A una dama. A una dama, no, y Santiago es, bueno, es pupilo mío. Usted se autopercibe como caballero, ¿verdad? Sí, claro, claro. Totalmente, profesor. No, pero estoy aceptando cordialmente su invitación a leer el Sí, artículo. claro. Sección 2 de las personas jurídicas, artículo 19. Son personas jurídicas y por lo tanto capaces de obligaciones y derechos. Numeral 1. La nación y las entidades políticas que la componen. Claro, ahí utilizaron erróneamente, hay que recordar que el Código Civil
tiene una redacción inicial de 1916 con 2 reformas de 1942 y 1982. Utilizan un término ahí que es sociológico, la nación. Cuando se refiere a la nación se está refiriendo a la república, ¿no? Pero antes, bueno, no entraba en los preciosismos que entramos hoy en día. A la nación y las iglesias de cualquier credo que sea. las iglesias de cualquier credo, ahí lo tenemos, porque está dentro de los cuerpos. Que sean las universidades y en general todos los seres o cuerpos morales de carácter público. Numeral 3, las asociaciones, corporaciones y fundaciones lícitas de carácter privado. La personalidad la adquirirán con la protocolización de su acta constitutiva en la oficina subalterna de registro del departamento o distrito en que hayan sido creadas. La diferencia entre una sociedad anónima estrictamente de derecho privado, o sea, del sector privado, para distinguirlo, porque ambas son derechos privados, de una sociedad anónima, que es derecho privado también, pero en el sector público, es que la del sector privado solo requiere protocolización del acta constitutiva y estatutos sociales por ante el registro mercantil. En cambio, la del sector público requiere primero decreto autorizatorio, y después del decreto autorizatorio, importantísimo, pues yo puedo preguntar la diferencia que hay entre uno y otro. Porque si usted se va a graduar de abogado y lo están contratando para la elaboración de el acta constitutiva y estatutos sociales, y usted no recuerda la diferencia que hay en los requisitos uno y otro, queda muy mal como profesional del derecho. Y deja mal a la universidad y me deja mal a mí, que soy el profesor de derecho administrativo, porque lo primero que irán a preguntar, ¿quién le habrá dado, qué pirata le habrá dado clase a este animal? Entonces, no, yo no voy a permitir eso. Entonces, usted lo puedo hacer en pregunta de examen en cuanto a los requisitos, cuál es la diferencia entre una sociedad mercantil del sector privado y una sociedad mercantil del sector público. Una sociedad del sector privado única y exclusivamente protocolización del acta constitutiva y estatutos sociales por ante el registro mercantil. Pero si es del sector público, primero requiere un decreto autorizatorio y después del decreto que autoriza la creación, por ejemplo, la línea de decreto autorizatorio, viene la protocolización del acta constitutiva y los estatutos sociales por ante el registro mercantil. ¿Me he explicado con claridad? Sí, profesor. Okay. Donde se archivará un ejemplar auténtico de sus estatutos. El acta constitutiva expresará el nombre, domicilio, objeto de la asociación, corporación y fundación y la forma en que será administrada y dirigida. Se protocolizará igualmente dentro del término de 15 días cualquier cambio en sus estatutos. Las fundaciones pueden establecerse también por testamento, caso en el cual se considerarán con existencia jurídica desde el otorgamiento de este acto. Siempre que después... Eso es a nivel universal. Hay fundaciones que pueden ser, las compañías no, pero fundaciones pueden ser perfectamente testadas, ¿no? Un ejemplo a nivel mundial, que es icónico, de una fundación post-mortem, es la Fundación Alfred Nobel, que entrega los prestigiosos premios Nobel de Literatura, Nobel de Economía, el Nobel de Medicina. La Fundación Alfred Nobel fue creada con la fortuna de Alfred Nobel, pero dejada en el testamento. Él en su testamento su fortuna se la dejó toda a la Fundación Alfred Nobel para dedicarse a estas labores de desarrollo. Realmente, aunque era un pacifista, el Premio Nobel de la Paz fue creado con mucha posterioridad. En principio lo que estaba era dirigido a la ciencia. Física, química, son los originales, medicina. Siempre que después de la apertura de la asociación se cumpla con el requisito de la respectiva protocolización. Las sociedades civiles y mercantiles se rigen por las disposiciones legales que les conciernen. Claro, las sociedades mercantiles se rigen por el Código de Comercio. En cambio, la fundación y las asociaciones civiles se rigen por el Código Civil. También entran ahí, obviamente, los colegios profesionales, ¿no? Y dentro de los cuerpos morales y las academias nacionales. Todo esto. ¿Preguntas? Ahora vamos con el área del derecho internacional. No solamente el Estado reconoce
en el derecho interno de personalidad jurídica, sino también lo reconoce en el derecho internacional. En el derecho internacional, como debe haberle explicado ya a Santos Morones o a Alberto Urbina o Javier Ochoa o ¿quién más es internacional público? ¿Ah? Carmela Harris, ¿quién más? ¿Carmela puede estar dando clase? Carmela también está dando clase, sí. Por la última vez yo supe de ella, creo que está enferma. Me contenta que esté dando clase porque dice que se recuperó. ¿Quién más internacional? Son Alexis Algarra. Alexis Algarra. Jesús Moyana. Jesús. Ok. Lenin Sosa. Lenin da sociología. También la internacional. Sí, también Da internacional público. Sí. No sabía que daba internacional. Sabía que daba sociología y creo que introducción, pero no, porque aquí yo lo tengo dando derecho penal internacional. Bueno, salud. Aquí tenemos que distinguir en el derecho internacional quiénes tienen personalidad jurídica a nivel internacional. En primer lugar tenemos el caso de los estados. En segundo lugar tenemos el caso de las organizaciones internacionales. En tercer lugar tenemos el caso de las entidades no estatales. Y en cuarto lugar tenemos el caso de las colectividades internacionales. Los estados son por excelencia y de forma paradigmática sujetos de derecho internacional. No solamente se les reconoce la personalidad única del propio estado en su derecho interno, sino que en el derecho internacional se les reconoce, son los sujetos de derecho público internacional por excelencia. Los estados gozan de personalidad jurídica siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la Convención de Montevideo sobre el derecho de los estados. Entonces deben contar con unas condiciones existenciales. Esas condiciones existenciales es población, debe existir la población, ¿no? Territorio, esa población debe estar asentada, organizada sobre un determinado territorio. Gobierno, debe existir un gobierno que dirija, ¿no?, en jurisdicción, ¿no?, a la población dentro de la jurisdicción del territorio. Y finalmente la capacidad de entrar en relaciones con otros estados sujetos a derecho internacional, ¿no?, que viene siendo lo que se conoce como coloquialmente como el reconocimiento internacional. Es decir, debe haber reconocimiento internacional. Esta última condición es algo que lo exigen más en el área del derecho internacional que en el derecho interno. En el derecho público interno, pues es derecho político, al igual que el derecho internacional, como es el caso del derecho constitucional y del derecho administrativo. En principio, a los constitucionalistas y a los administrativistas nos bastan las tres primeras condiciones, porque la verdad es que fácticamente un Estado no deja de existir porque no haya reconocimiento internacional. De hecho, podemos citar una cantidad de Estados que existen independientemente de que no tienen reconocimiento internacional. Taiwán, por ejemplo, no tiene reconocimiento internacional y nadie se le ocurre decir que Taiwán no existe. El caso de el Estado, la República de Ato, la República Federativa Monástica de Ato, no tiene reconocimiento internacional, sin embargo existe. Hace poco acabamos de ver cómo Israel acaba de reconocer a Somalilandia, ¿no?, como un estado, y entró en relaciones con Somalilandia, y hay muy pocos estados que reconocen porque Somalilandia no tiene reconocimiento internacional. Se le considera desde el punto de vista del derecho internacional una parte
como una provincia o región rebelde dentro de Somalia, pero que tiene un gobierno aparte del que tiene Somalia. Hay el orden que no hay en Somalia, no hay la conflictividad que hay en Somalia, y sin embargo por razones estratégicas de política internacional y de conveniencia, Israel acaba dentro de este conflicto que tiene con Irán y con la invasión que hizo a la franja de Gaza y al sur del Líbano, acaba de reconocer a Somalilandia, porque Somalilandia estratégicamente reconoce el Estado de Israel y le ha permitido utilizar bases dentro de su territorio, dentro del autogobierno que tienen ellos allí. Igual sería el caso de, por ejemplo, Osetia del Sur. Osetia del Sur no tiene reconocimiento internacional. Quien reconoce a Osetia del Sur es solamente Rusia, Venezuela, Bielorrusia, Kazajistán. Por supuesto, Venezuela está cerca de Siria, la Siria de Bashar al-Assad la reconocía, Irán lo reconoce, o sea, todas esas grandes democracias son las que reconocen a Osetia del Sur, porque además es un estado títere de la Federación de Rusia, ¿no? Cuba, por supuesto, lo reconoce, y Corea del Norte también reconoce, o la República Democrática Socialista Popular de Corea reconoce también a Osetia del Sur. Pero eso no quiere decir que no existe, existe allí. Serían ejemplo la República de Transnistria entre Moldavia y Rumanía, también sería un caso de un estado que no tiene reconocimiento internacional. Kosovo todavía no lo ha aceptado las Naciones Unidas, ¿verdad? Todavía no, única y exclusivamente lo reconoce Estados Unidos, un sector, pero no lo reconoce, por ejemplo, Serbia ni Rusia, y tiene un bloqueo de una cantidad de entidades allí. El mismo Vaticano, el Vaticano es miembro observador de la Organización de Naciones Unidas, no es miembro pleno, porque los estados musulmanes no reconocen la existencia del Vaticano, por ser un estado confesional que tiene como propósito fundamentalmente servir de sede a la alta jerarquía de la Iglesia Católica romana, ¿no? Entonces, bueno, pero la Convención de Montevideo sobre el derecho de los estados no los pide. Los estados son sujetos de derecho independientemente de su extensión geográfica o demográfica. No importa lo grande, ahí tenemos el mapa mundi, ¿no? Lo grande o pequeño de su extensión geográfica, pueden ser estados geográficamente muy grandes, como el caso de Rusia o Canadá, ¿no? El caso de los Estados Unidos, China, Kazajistán, Brasil, Argentina, India, México, el caso de la República Democrática del Congo, estoy refiriéndome a estados que territorialmente son muy grandes, Australia, o pueden ser estados muy pequeños, muy pequeños, diminutos, los denominados microestados, Singapur, el Sultanato de Brunei, el Reino de Bahrein. Tenemos el caso también del Principado de Andorra, el Principado de Liechtenstein, el Principado de Mónaco, tenemos a Belice en América, o todas estas islitas del Caribe que están autoproclamadas como estados independientes, San Quis y Nevis, o en castellano San Cristóbal y Nieves, ¿no? A nadie se le ocurre que eso puede ser un estado, pero lo es. Bahamas, Barbados, San Vicente y las Granadinas, Antigua, ahí en el Pacífico, si quiere, las Islas Tonga, ¿no? Son casos de estados que son independientes. Hay estados que no son tan micro, pero son pequeños. El Gran Ducado de Luxemburgo, por ejemplo, el caso del Emirato de Qatar, el caso del Emirato de Kuwait, que son estados pequeños, pero no son microestados. Malta es un estado pequeño, Islandia es un estado pequeño, Jamaica es un estado pequeño, Trinidad y Tobago es un estado pequeño. Entonces tendríamos ese tipo de ejemplos, independiente también de su extensión o población. Pueden ser estados densamente con una gran población, como sería la India, que ahorita es el estado más poblado del mundo,
o China, que ahorita es el segundo estado más poblado del mundo después de la India. Tradicionalmente era China, pero la India lo alcanzó hace unos años y lo rebasó. O pues Nigeria, que también está superpoblada, Pakistán, donde hay también superpoblación, o pueden darse de estados que sean Estados Unidos, que tiende a tener el llamado club de los 300, porque tiene 300 millones de habitantes, Rusia, que tiene 200 algo, Brasil, que tiene 170, ¿no es que tiene Brasil? César. 170 millones. Ellos ya no iban a llegar a los 200. No, creo que no han llegado a los 200. 170, 180. Y México creo que tiene 140, 150 millones. Indonesia también tiene una población. No, Indonesia es el estado musulmán más poblado del mundo. O pueden ser estados totalmente despoblados, pues, que con una población muy pequeña, Líbano, Libia, el Vaticano, Mónaco. Pues, pero hay estados que son pequeños, que tienen geografía muy grande. Noruega, poblacionalmente es un estado pequeño, ¿no? Finlandia, aunque tiene territorio, es un estado. Canadá, en comparación con el territorio, es un estado pequeño, tiene un problema de población fuerte. Australia también tiene un problema de población allí. Entonces los estados. En segundo lugar, como sujeto de derecho internacional, tenemos a las organizaciones internacionales. Estas organizaciones internacionales pueden ser globales o hemisféricas, dos tipos, ¿no? Por lo menos la más común son las hemisféricas, como sería el caso de la Organización de Estados Americanos, la OEA, o sería el caso de la Unión Africana, o sería el caso de la Organización de Estados de Cooperación del Golfo, sería el caso de la Unión Europea, también sería el caso del Mercosur, sería el caso de la CAN, la Comunidad Andina de Naciones, sería el caso del CARICOM, la Comunidad de Estados de Naciones del Caribe, sería el caso de UNASUR, sería el caso de La OMS. ¿ah? La OMS. La Organización Mundial de la Salud, pero acá la Organización Mundial de la Salud está escrita a una que es global, que es la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Igual que la UNESCO, ya sería, ya no sería hemisférica, sería global, porque la ONU es global. O sea, en tal caso podría ser la OPS, que, o sea, es la parlamentaria. Global, sí. No, pero para... esa es hemisférica. Exacto. Claro, no es global, pero dentro del global sería la OPEP, es global, porque todo el que quiere entrar, aunque ahora son más chiquitos porque salieron los Emiratos Árabes Unidos, dejan de salir. Pero la OPEP tiene una vocación global, ¿no? De que estén todos, de agrupar o aglutinar a todos los estados productores de petróleo. Sería también un ejemplo. ¿Cómo se llama el equivalente a la Unión Africana y a la OEA de Asia? Hay una que se llama ASEAN, es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Pero esa es hemisférica. Esa es la que engloba Tailandia, Myanmar, estoy hablando de la continental. La que es la Unión Africana, que es el equivalente de la OEA. No recuerdo, pero hay una que la veo. Que es de todo el continente asiático. Pero bueno, se supone que debería estar al día de esas cosas. Si no lo sé, no tiene mucha relevancia. Si no lo sé, no tiene mucha relevancia. Porque tú no lo sepas, caramba, qué modestia. Caramba, qué modestia. Me parece a tu profesor de administrativo. De lo cierto es que las organizaciones internacionales allí. Luego tenemos entidades no estatales. Dentro de las entidades no estatales, bueno, digamos que el caso paradigmático sería el de
la soberana orden militar y hospitalaria de los caballeros de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, mejor conocido como soberana orden de Malta. Hay una discusión que existe en el área del derecho internacional en cuanto a la ubicación de lo que llaman el movimiento que agrupa varias organizaciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, ¿no? Hay quienes incorporan a la Cruz Roja como una organización internacional y hay quienes lo consideran como una entidad no estatal, porque es que la diferencia entre una organización internacional y una entidad no estatal es el voluntariado. Y la Cruz Roja, aunque nace como organización y está en los estados, hay voluntariado, entonces tiene ese híbrido. Si hablan con profesores de Derecho Internacional, hay quienes lo van a ubicar como una organización internacional y hay profesores que lo ubicarán como una entidad no estatal. Eso no quiere decir que el profesor esté, sino que es simplemente lo importante es que le explique por qué. Pero pueden ubicarlo en cualquiera de los dos. En el caso mío, yo prefiero ubicarla como entidad no estatal, porque creo que tienen más características de entidad no estatal que de organización internacional. Pero de repente le preguntan, qué sé yo, profesor de Derecho Internacional aquí en la Escuela de Estudios Internacionales, a Giovanna de Michel, o le preguntan a José Brusual, o le preguntan a Alfredo Vázquez, o le preguntan a Emil Eduardo Calle, que son profesores que yo tengo, Edgar Rosa Fermín, de Derecho Internacional, o a profesores de Derecho Internacional, Santo Morrone, que lo tengo dando clase aquí, la clase de ahí aquí, o le preguntan a Santos, o le preguntan a Alberto, o le preguntan a Alexis Algarra, o le preguntan a... ¿Quién más es que es internacional? A Jesús. A Jesús Ollarbe, es posible que ellos le digan que prefieren ubicarlo dentro de una organización internacional en vez de una entidad no estatal. Yo lo ubico más, creo que tiene más características de entidad no estatal que de organización internacional. Pero la soberana orden de Malta sí indiscutiblemente está aquí, es una entidad no estatal. Independientemente de la soberana orden de Malta, porque allí obviamente el voluntariado está presente, tiene reconocimiento internacional, el líder de la orden es el gran maestre, que tiene rango de cardenal y príncipe al mismo tiempo. De hecho, el tratamiento es su Alteza Eminentísima, ¿no? Porque es príncipe y cardenal, y ejerce la soberanía dentro del, bueno, ya antes eran en Malta, pero después que Napoleón lo sacó de allí y los británicos no le devolvieron la isla de Malta, ellos ejercen desde el Palazzo di Malta, que está ubicado en la Vía Condotti, en Roma, ¿no? Pero cuando usted entra al Palazzo di Malta, ya usted no está en Italia, porque ahí la jurisdicción le ejerce la Orden de Malta. Ellos tienen ahí timbres fiscales, papel sellado, bandera propia, pasaporte, tribunales, tienen prisiones, tienen todo allí, aunque sea medio simbólica, pero cumple con todos los requisitos. El pasaporte, además, un pasaporte muy noble porque no requiere visa en casi ningún lugar del mundo, si eres caballero de la Orden de Malta. Y tienen embajada, tienen misiones diplomáticas. Tienen misiones diplomáticas en 120 estados, entre ellos aquí en Venezuela. Venezuela está ubicada en la Merced, la sede diplomática, y ya las mujeres pueden ser parte, desde hace 50 años, pueden ser parte de la Orden de Malta, porque eso es una orden de caballería y era exclusivamente para hombres. Estamos hablando de una orden que tiene 800 años, desde los tiempos de la cruzada, ¿no? Los templarios se extinguieron y ellos no. Y ahora puede ser también dama de la Orden de Malta. Tiene dos tipos de membresía, una que son miembros oblatos, algo parecido a los legionarios de Cristo y de los Opus Dei, que son los oblatos, y tiene supernumerarios, que son numerarios los oblatos, y tiene supernumerarios, que puede ser miembro de la Orden de Malta, pero te puedes casar, tener hijos y todo eso. Y por supuesto tiene un cuerpo sacerdotal importante, ¿no? Que son de la orden, porque son sacerdotes que son militares al mismo tiempo. Por eso es una orden militar y hospitalaria, porque nació
como una orden sacerdotal militar porque eran monjes militares que protegían a los peregrinos en contra de cuando las cruzadas, ¿no? Que iban a Jerusalén, pues los protegían contra las embestidas del Islam, de las fuerzas musulmanas. Y fueron los que dieron batalla, tanto ellos como los templarios, por Jerusalén, pues, los 100 años que tuvo Jerusalén bajo cristianismo, hasta la caída con Saladín. La Iglesia Católica también está aquí, no confundir la Iglesia Católica con el Vaticano está aquí. Confundirse eso es el precipicio, reparación, que me confundan la personalidad jurídica de la Iglesia Católica con la personalidad jurídica de la Iglesia, no con la personalidad jurídica del Vaticano. El Vaticano es un estado pequeño, un microestado, como usted quiera llamarlo, pero es un estado, tiene un gobierno, tiene una población, en fin, tiene reconocimiento internacional. La Iglesia Católica no es un estado, una entidad no estatal. Lo que sucede es que por el pacto de Letrán, el propósito fundamental del Estado Vaticano es servir de sede a la alta jerarquía de la Iglesia Católica. Profesor, ¿y en qué clasificación está la Santa Sede? La Santa Sede es la Iglesia Católica, la Santa Sede del Vaticano. La Santa Sede no es el asiento, tiene una personalidad jurídica. El Vaticano se le llama, el Vaticano es la Santa Sede. Se le llama Santa Sede porque es la sede donde está la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Por eso es el origen etimológico. Pero eso es un término de derecho canónico, Santa Sede. ¿Alguna pregunta con las entidades no estatales? ¿Duda o inquietud? El internacionalista, si quiere contribuir, que estamos en su campo. Estoy ávido, hambriento de su conocimiento y experiencia, porque a lo mejor es que como yo no sé mucho, porque lo que yo no sé es porque es irrelevante. Ajá. No, bueno, la pregunta que yo pudiese tener respecto A las entidades no estatales. no, en general a esa clasificación, es que, por ejemplo, la doctrina incorpora el tema de las empresas transnacionales. Ah, sí. Además, también se incorporan las organizaciones no gubernamentales. Sí. Y del 98 para acá, el individuo. Ajá. No, pero es que los individuos, las empresas transnacionales entrarían dentro de colectividades internacionales porque tienen reconocimiento internacional. Y en el caso de la ONG entran como entidad no estatal. Sí, la ONG son entidades no estatales. De hecho, la Orden de Malta, desde el punto de vista internacional, es reconocida como una ONG. La ONG más vieja del mundo, más antigua del mundo. Sí, porque por ejemplo la doctrina cuando se habla de la clasificación en cuanto a la subjetividad internacional, hace un desglose mayor que está acá. Por eso era que quería evidenciar en dónde estaban contemplados esos otros. Sí, porque si le das nombre y apellido, imagínate, porque dentro de las colectividades internacionales están los pueblos, están las naciones, está el individuo, pero están los insurgentes. Los insurgentes son parte de las colectividades internacionales. Los grupos beligerantes. Los insurgentes, los grupos beligerantes. Hablo de los que tienen control del territorio, como lo tuvo ISIS o como lo tuvo en una época la FARC, ¿no? Que tenían control real de una parte del territorio. Los grupos beligerantes entran como colectividad internacional. ¿Está bien? Muy bien. Entonces incorporen aquí a las ONG como entidad no estatal. Y dentro de colectividad pueden las empresas transnacionales como la Nestlé, por ejemplo. Transnacional tendríamos Owens Illinois, tendríamos Texaco, casi todas las petroleras son Total Oil, British Petroleum, tendríamos ahí YPF, entraría dentro de transnacionales, todas las transnacionales están aquí. Bueno, todas las petroleras también. Es que las petroleras son todas transnacionales, casi todas son transnacionales. Y ahora una pregunta, como ustedes... Hasta con eso acabó la revolución, porque PDVSA era una industria transnacional, por eso que teníamos a Citgo afuera, y teníamos dueños. 7-Eleven es una creación venezolana, por eso es que 7-Eleven nunca les ha llamado la atención los que conozcan Estados Unidos, que 7-Eleven tiene los mismos colores que tiene Citgo.
porque es que Citgo es parte, fue la que creó 7-Eleven porque fue parte del proyecto de diversificación que tenía la democracia económica, y Citgo fue un éxito porque estaba en todo el sur de los Estados Unidos y llegó a ser una de las tiendas de proximidad, como se le llama, porque está ubicada en las bombas, fundamentalmente de gasolina, y en los shopping, que no son los malls. Los shopping son los centros comerciales que son pequeños, ¿no? Están ubicados los 7-Eleven. Hasta eso, 7-Eleven daba una ganancia extraordinaria residual y la revolución la vendió hace 20 años, diciendo que desconociendo la prosperidad del negocio y argumentando que no sabían, claro, si tú eres de izquierda no sabes lo que es la ganancia, ¿no? Y tampoco sabes gerenciar, que no sabían por qué una empresa petrolera, Citgo, tenía dentro de su cartera de negocio una próspera empresa en el sector de alimentos. Parece que nunca vieron qué hacen los árabes, los cataríes, los emiratíes, que invierten en Mercedes-Benz, en la Mercedes, invierten en automotor, invierten en centros comerciales, Harrow, en tiendas por departamentos inmensas, por ejemplo Lafayette en París, que le pertenecen. Todo eso es producto de la siembra que hacen los árabes en grandes transnacionales, inviertan para que la empresa no solamente sea el producto del petróleo, y llegan a generar más ingresos. Más, con eso hasta compran clubes de fútbol. Clubes de fútbol, y no de fútbol, soccer solo, que es el que nos gusta a nosotros, que es el fútbol, sino también de fútbol americano en los Estados Unidos, y de cricket y de soccer. Bueno, la revolución es la que no entendía por qué Citgo tenía una empresa de venta de perro caliente, que además son ricos, porque los mejores hot dogs de los Estados Unidos los vendía 7-Eleven. Ahora, manos americanas, se los arrebataron. Pero sí piensa. ¿Ah? Pero sí piensa. No creo que pensaron, habría que ver, ahora que está pidiendo auditoría, cuánto fue la comisión por vender 7-Eleven. La comisión, la coima que pagaron por vender 7-Eleven. Porque cuando vendieron 7-Eleven estaba dando en ganancia la venta, porque empezó en el sur de los Estados Unidos, pero en un momento que estaba en todos lados, estaba en Nueva York y había un 7-Eleven, ¿no? Dio ganancia de $4.000 millones en venta. Era la mayor venta de hot dogs que había, venezolano, de hot dog americano, y la tienda era venezolana. La revolución la acaba. Ajá. No, ya si va a Estados Unidos no puede ser un 7-Eleven, que esto es nuestro. Ahora de los americanos. Con respecto a los estados de libre asociación, ellos ceden las facultades, ciertas facultades de la administración a otro gobierno, ¿por qué se les considera estado? Tú estás hablando con el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Son estados, porque tienen una sesión en cuanto a lo que tiene que ver por la vía del tratado de la política exterior y la seguridad y defensa. También lo tiene Mónaco con Francia. Lo tiene Andorra con Francia y España, lo tiene San Marino con Italia, lo tiene Liechtenstein con Austria. Los estados que tienen fuerza propia, que estados pequeños, son el Vaticano, que tiene la Guardia Suiza. Que la gente cree que no, es una de las guardias de los ejércitos, microejércitos mejor preparados que hay en el mundo, porque todos son militares suizos y el armamento de tecnología del mundo. Eso no indica nada. Costa Rica no tiene ejército, tiene una policía, pero la policía de Costa Rica está mejor armada que el ejército de Nicaragua. O sea, si hubiese una guerra entre Costa Rica y Nicaragua, la policía de Costa Rica tiene la capacidad tecnológica de acabar con el ejército de Nicaragua.
internacional sería que así como usted clasifica en la primera parte con capacidad plena a las personas naturales, en la parte del derecho internacional solamente los estados tendrían capacidad plena, las organizaciones internacionales tenían una soberanía limitada porque derivaría en cuanto a las competencias que los estados deleguen en la Eso es correcto, eso es así. y el alcance o mandato estaría, para que no se genere confusión, en cuanto a la especialidad del órgano. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura tiene una competencia solamente en el ámbito de la educación, la ciencia y la cultura. La Organización Mundial de la Salud solamente en el ámbito de la salud, a pesar de que tiene un mandato universal. Entonces, esa distinción habría que hacerse. O el PNUD en su ámbito de competencia. Sí, en el ámbito del desarrollo y todas esas cosas. Muy bien, muy bien. Muy bien. Entonces ya saben aquí, empresas transnacionales, naciones, grupos beligerantes, aquí el individuo es considerado derecho internacional, los pueblos, claro, como los kurdos, por ejemplo, los gitanos, los yanomamis, tienen reconocimiento como colectivos, los pearoas, los mapuches. ¿Qué más tenemos ahí perseguidos? Perseguidos como los kurdos, los armenios no llegan. Los judíos. Me parece que están desamparados por los judíos. Dios mío. Me parece el Estado de Israel insuficiente. Antes del 48, sí, los judíos entraban antes del 1948. ¿Los refugiados no entraban en las colectividades internacionales? Entran, los apátridas sí. Los apátridas. Los apátridas entran dentro de las colectividades. ¿Y los refugiados? Bueno, pero sería parte de los pueblos o naciones. Esto es un tema interesante, pero es un tema corto. Y las dos cosas lo hacen muy interesante. Que sea corto y que es un tema de derecho internacional. Preguntas, dudas, inquietudes, enigmas, incógnitas, acertijos, interrogantes, observaciones o comentarios. Tiene que impostar la voz para que todos sus compañeros sepan. Ahí está diciendo Daniel Leonardo que en las clases de Derecho Internacional Público con Alberto, nos enseñaron que la Santa Sede no es lo mismo que el Vaticano. le enseñaron. Que la Santa Sede no es lo mismo que el Vaticano. Bueno, le estoy diciendo que la Iglesia y el Vaticano no es lo mismo. A nivel interno se le denomina Santa Sede, a nivel internacional es la figura del Vaticano. Escúchame, el Vaticano es un Estado. La Iglesia Católica Romana entra como entidad no estatal, tiene una personalidad jurídica distinta al Vaticano. Al Vaticano se le denomina Santa Sede porque por el pacto de Letrán, que entre el Estado italiano, en esa época era el Reino de Italia, estaba Vittorio Emanuele III y el presidente del Consejo de Ministros era el Duce Benito Mussolini, firmado entre Mussolini como representante del Estado italiano y el Papa Pío XI, ¿no? Se firmó el Tratado de Letrán, en el cual Italia cedió la jurisdicción de lo que hoy es todo el complejo de los Palacios Vaticanos, la Plaza de San Pedro, y cedió algunos bienes que están fuera, extramuros de lo que sería porque el Vaticano se llama Vaticano porque está en la colina Vaticana. En Roma hay 7 colinas. Entonces está ubicado en la colina Vaticana, que ahí estaba antiguamente el Coliseo de Nerón. Ahí era donde los cristianos eran sacrificados, arrojados a los leones, quemados vivos, empalados, bueno, crucificados, como usted quiera. Entonces, el Vaticano es un estado en el cual Italia cedió la jurisdicción a la Iglesia para crear un estado, que es el Estado Vaticano,
que tiene como finalidad, y sin la gorra cuando vaya a entrar, en el zarcillo. Por cierto, le pegaste la yo. A unos cuantos, creo yo. No era alergia. Me pegaste la gripe. El Vaticano se le denomina Santa Sede porque la finalidad del Vaticano es servir de sede a la Santa Iglesia Católica. Entonces, como le sirve de sede a la Iglesia Católica, se le denomina Santa Sede. Claro, son dos personalidades jurídicas distintas, la del Vaticano y la de la Iglesia. Pero lo dije en un principio. Me estaba viendo entrado con la iglesia y la Santa Sede. ¿Ah? Me faltaba unir dos cosas. Pero es que lo dije desde un principio, que no podía confundir la personalidad jurídica del Vaticano con la personalidad jurídica de la Iglesia Católica. A lo mejor no me escuchaste porque estabas pendiente del esquema. Entonces, ¿alguna pregunta? Esto es un tema corto, sencillo, pero tiene que ser manejado y es un punto de honor para la cátedra. ¿Me he explicado con claridad? Además, es un punto de conexión dentro de lo que es el derecho público, de las ramas del derecho público, porque es un punto de conexión del derecho administrativo con el derecho constitucional y con el derecho internacional público, que todos formamos parte de la familia del derecho público, que es derecho político, pues todo esto es derecho político. ¿Me he explicado con claridad? Sí, profesor. Okay. Nos vemos el viernes, si no quiere. ¿A unos cuantos? Lo escuché. Que si le sirve de consuelo. Eso no se pega, eso se contagia. Seria, sí. Una conversación seria, Carlosito. Bueno, es mi culpa. No, No era mi intención. dijiste que era una alergia. Pero bueno, creía que era una alergia, o sea, matán. Porque me dio fue ese día. O sea que él le mintió para engañar. 500 bolívares. Ay, no, yo no veo esta.